Esta mujer, por cierto, muy interesante para mí, muy particular también, por las cosas, por sus características, ¿no es cierto?, por cómo es ella. Y qué bueno, decía yo, cuando yo he tenido que leer, como para poder interpretar y a ver qué es lo que el Señor me estaba hablando a través de esta palabra, ¿no es cierto? Y justamente cuando leía la palabra del Señor, bueno, después se me ocurrió hacer un pequeño machetito, pero más que nada era para tener en cuenta lo que es esta mujer, ¿no es cierto? Así que lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 9, versículo 36 en adelante. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando todo, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtio. O sea, Pedro ya venía haciendo varios milagros anteriormente, desde el momento que el Señor se le presenta a él camino a Damasco y que le dice, le pregunta al Señor: ¿qué tienes tú conmigo que me persigue? Y él le dice: ¿quién sos vos? Y yo sé que soy quien vos estás persiguiendo a mis hijos, a mi pueblo. Porque él hacía eso. Y de repente, como el Señor revirtió la cosa en la vida de Pedro, ¿no es cierto? Y bueno, y él fue recorriendo ciudades hasta llegar a este lugar Lida, donde vivía esta mujer, ¿no es cierto? Por cierto, una mujer muy interesante. Ella era discípula. Ella era una mujer que seguramente era discípula de Pedro o de alguna congregación donde ella asistía, porque ella era muy creyente, porque también tenía la característica de ser una mujer muy servicial, muy compasiva, muy generosa. De hecho, dice de que ella siempre daba limosna, o sea, no escatimaba en dar limosna a quien se la pidiera, seguramente. Era una mujer dadivosa, generosa, ¿no es cierto?, que daba sin ningún problema. Y una de las cosas que yo rescato de esta mujer, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros, yo me pongo en primer lugar, muchas veces elegimos a quién dar. Elegimos: no, y aquel no, porque la verdad que no me trae gracia, o porque no me simpatiza, o porque es una negra. Aunque no lo crean, hay hermanas que lo dicen, no porque es una negra. Aunque no lo creamos, entre nosotras hay personas que discriminan. Pero yo aprendí de esta mujer que ella no discriminaba a nadie. A
pesar de lo que le pasó, y no sabemos por qué murió, dice la Biblia solamente de que enfermó, murió, no sabemos si tenía una enfermedad, cuál era la enfermedad que tenía, por el cual falleció, solamente que falleció. Y qué interesante que el pueblo, o sea, la congregación, las mujeres que estaban juntamente con ellas, seguramente que ellas se reunían, como en este caso nosotros lo estamos haciendo, se reunían, compartían la palabra, oraban, cantaban juntas. Estas mujeres la apreciaban un montón a ella, por cómo era ella, y porque también era una mujer que trabajaba haciendo ropas, haciendo vestidos. Me imagino, porque dice que las mujeres llorando miraban los vestidos que ella hacía, que ella confeccionaba. O sea, era una mujer muy interesante en ese lugar. Y cuando pasa esto, que ella muere, las mujeres que la acompañaban, que estaban siempre con ellas, la sintieron muchísimo. Que tuvieron que mandar a llamar a Pedro, para que venga. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que Pedro no dijo, bueno chicos, esperen, que acá tengo ciertas cosas que también resolver, porque también hay problemas, porque en todas las iglesias, en todos los lugares donde él iba, siempre había problemas también. Había gente que se convertía al Señor, que se relegaba a la iglesia, pero también había gente conflictiva, como lo vivimos acá también. Pero sin embargo, él no tuvo ningún inconveniente en decir, cuando le dijeron, Pedro, queremos que vos vengas para acá. No le explicaron cuál era el motivo. Seguramente que cuando Pedro llega le dice, mire, pasa esto, la hermana Dorcas falleció, y él, sabemos que Pedro tenía una unción sobrenatural en su vida, tenía un poder sobrenatural, que dice que, recordamos que ese corito que dice que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Así que Pedro podía resucitar muertos, de hecho lo hizo con esta mujer. Y qué interesante que es, ¿no es cierto?, poder adquirir esa fe, ese fervor, ese creer de que Dios lo puede hacer a través de mi vida. Dios lo puede hacer a través de mi vida. Yo tengo que ponerme en las manos del Señor. Yo tengo que estar clamando al Señor de día y de noche y en todo momento, pidiendo su gracia sobre mi vida para que Él pueda hacer el milagro que tiene que hacer a través de mi vida. Cada una de las que estamos acá, estamos capacitadas porque tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Él está sobre cada una de nosotras. Y el Espíritu de Él nos envía a sanar, a libertar, a proclamar. Entonces, ¿qué pasa que no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué pensamos que aquel lo puede hacer y yo no? En este caso sabemos que Pedro era un discípulo con mucha unción del Señor, con una unción sobrenatural, todopoderoso. Y los discípulos, ¿cómo respetaron, no es cierto? Porque tranquilamente podían haber hecho ellos el trabajo que tenía que hacer Pedro. Sin embargo, ellos, como nos pasa a nosotros también, dependieron de Pedro y lo llamaron. Le dijeron, Pedro, tenés que venir con nosotros. No le explicaron para qué, por qué, pero cuando Pedro vino, le contaron lo que pasó. ¿Y Pedro qué hizo? Dice la Biblia que Pedro, entonces sacando a todos, a la gente que estaba ahí en el operatorio, se puso de rodillas ante el Señor. Y yo me imagino de qué manera habrá estado orando Pedro para que sucediera ese milagro. Porque Pedro estaba convencido de que iba a suceder el milagro, de que Dorcas iba a resucitar. Él ya lo tenía sabido, ya estaba convencido de que iba a suceder eso.
Pero sin embargo la gente de afuera no. Y cuando él dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo de la mujer que estaba, que yacía ahí sobre la mesa, dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, es como que vino en sí, es como que reaccionó la mujer. Y luego dice, entonces, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, me imagino yo a la congregación, y a las viudas, la presentó viva. ¿Se imaginan ustedes que suceda un milagro de ese tipo entre nosotras? Y capaz que algunos se caen en la espalda, desmayada, asombrada. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a ver los milagros porque no era el primer milagro que Pedro hacía. Había hecho varios milagros más. Y qué interesante que nosotros podamos tomar como ejemplo esto, ¿no es cierto? De que nosotros tenemos el poder y la autoridad para que en el nombre de Jesús podamos sanar a los enfermos, podamos libertar a cautivos, podamos rechazar todo espíritu de las tinieblas que perturba las mentes, que perturba las vidas, y declarar sanidad en el nombre de Jesús, pero creyendo, teniendo la certeza de que el Señor lo va a hacer a través de mí. No soy yo solamente soy un instrumento, pero el Señor lo va a hacer a través de mi vida si yo lo creo de todo corazón. Ahí está la cuestión, en creer, en tener fe, en confiar. No dudemos, hermanas, de que nosotras no somos capaces. No dudemos, creamos de que nosotras somos capaces de declarar sanidad, de declarar libertad, de declarar, de proclamar la buena noticia del Señor a la gente que necesita de Él. En esta tarde, una de las enseñanzas que queda en mi corazón es eso, de que Dios me manda a mí, Dios te manda a vos, a que vos hagas lo que dice la palabra. Y predicar el Evangelio, vayan y prediquen. No significa que tenés que salir de tu casa e irte kilómetros y kilómetros o irte a otra provincia. No, tenés al lado de tu casa, tenés enfrente, tenés atrás, tenés al costado. Allí, prediquemos la palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos, y milagros tienen que suceder. Milagros tienen que suceder. Tienen que suceder en este tiempo difícil que estamos viviendo, porque el hombre ya no tiene nada para dar al hombre, al ser humano. Solamente Dios tiene para dar a la persona, al ser humano. Pero nosotros somos instrumentos. Dios, a través de nuestras vidas, va a dar al ser humano lo que el ser humano necesita. El ser humano hoy día no puede estar tranquilo, no puede estar en paz, porque vive atribulada, porque hay mucha violencia, porque hay mucha maldad, mucho egoísmo, mucha envidia, mucha maldad. Y nosotras somos portadoras de la verdad. Nosotras tenemos que estar proclamando de que Jesucristo es el camino, de que Jesucristo es la verdad, de que Jesucristo es la vida. No hay otro, no hay otro. Estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor está cerca. El Señor está cerca, no perdamos tiempo, no nos quedemos, no nos detengamos, no dejemos que el enemigo nos confunda, no dejemos que el enemigo nos bloquee, sino que miremos al Señor, busquemos a través de su palabra. Señor, yo quiero ser lo que vos querés que yo sea, yo quiero hacer lo que dice tu palabra, no quiero hacer lo que a mí me parece. Quiero hacer lo que vos querés que yo haga.
que tu Espíritu Santo me esté guiando, que tu Espíritu Santo me esté indicando, que tu Espíritu Santo me esté enseñando cada día para que yo pueda hablar de la palabra. El mundo se está perdiendo y nosotros acá adentro estamos bien, estamos contentos, estamos gozosas porque estamos en la presencia del Señor. Y sabemos y creemos de que el Señor está con cada una de nosotras. Y creemos que si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Amén. Creemos que es así, ¿verdad? Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestra padre, hermano, querida, yo te invito a que puedas tomarte fuertemente de la palabra del Señor y declarar de que sos una mujer virtuosa, de que vos podés, de que vos sos capaz. Vos podés hablar con tu boca y la palabra puede transformar la vida, puede transformar la mente, puede sanar al enfermo. En esta tarde que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como fue para mí. Y quería compartirte lo que significa, ¿no es cierto?, la palabra esta significa Tabita, ella significa Dorca, y es una mujer ¿cómo que dice? Un ser que imita lo que dice la palabra del Señor, y hace lo que la palabra del Señor dice. Por ejemplo, a través de sus características, tenía las características de una hija de Dios, de una verdadera hija de Dios, porque ella era bondadosa, era generosa, era misericordiosa, era amable, y era una mujer que no se dejaba dar limosna a quien se lo pedía. ¿Y qué testimonio fue? Y notorio a su vez el hecho poderoso que sucedió en ese lugar, en la mujer. Fue muy notorio y mucha gente dice que llegaron al conocimiento de la palabra a través del testimonio. ¿Se imaginan ustedes cuando las mujeres que la rodeaban la vieron que se levantaba de donde estaba ella, su cuerpo yacía muerta? Me imagino la alegría, era un llanto de emoción, de alegría que tenían después. Así que, hermana, yo te aliento, yo te animo que no bajes los brazos, que te pongas en la brecha, que ores, que ayunes, porque el Señor te quiere utilizar. No digas yo no sé qué hacer, yo no sé hacer nada, yo no sé hablar. No digas eso porque no es verdad. Dios te dio capacidad, tienes 5 sentidos, puedes hablar, puedes ver. Así que podemos hacer lo que dice la palabra del Señor, de ir y predicar la palabra. Así que, hermanas, que espero que esta palabra haya sido de bendición para vos, como lo es para mí. Para mi vida, a mí me ha dejado una gran enseñanza. Primeramente, la actitud de esta mujer, ¿no?, de ser, de no mirar a quién dar, de no mirar lo que haces, ¿no es cierto?, de ser siempre generosa, de estar siempre dispuesta, y de tener siempre una buena voluntad, siendo misericordiosa para lo que necesitan. Así que en el nombre de Jesús te bendigo en esta tarde. Y yo, cuando subí acá en el púlpito, sentí en mi corazón que quería una oración por muchos enfermos. Me venía en la mente Leonora, me venía en la mente